Estimados todos, heme aquí en el séptimo video de la primera correspondencia enviada al difunto presidente de la República, Hugo Chávez Frías, para el año 2007, específicamente el 13 de diciembre. Comienzo explicando, discutiendo, compartiendo el cuarto punto de una posible, en añadir un cuarto punto a una posible reforma constitucional venezolana. Cuarto, señor presidente, destituir a los funcionarios extranjeros y declararlos non grato, y ahora constitucionalmente. Si estos no acatan el significado de ética en el ejercicio de sus funciones, ya que el propósito principal de las naciones debe ser ayudarse y apoyarse mutuamente para el crecimiento de nuestros pueblos. Obvio, tal destitución se basará en pruebas contundentes en donde queden categóricamente comprobados sus hechos inmorales en contra de la soberanía de los principios venezolanos. Señor presidente, diplomacia se define como la ciencia y arte que trata de las relaciones entre estados soberanos y de la manera de negociar los asuntos internacionales. Hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos y especialmente de virtud o devoción, o dicho de otra manera, es una persona que finge o aparenta lo que no es o lo que no siente, y especialmente cuando se trata de una virtud o de una devoción. Entonces, vamos a discernir. ¿Qué pasa cuando la diplomacia es practicada con fingimientos sobre lo que no es o lo que no aparenta ser para el bien de los pueblos? ¿Qué pasa con ese arte diplomático existente entre pueblos soberanos? Son falsos. Y al ser falsos, no son éticos. Y al no ser éticos, matan las relaciones, las destruyen. Se construye la desconfianza, ya que los valores de lealtad, honestidad e integridad no existen entre pueblos soberanos que diplomáticamente están llevando un ficticio propósito humano. Y por ello, la autodestrucción en la fluidez natural de la ley de vida. Como consecuencia, habrá entonces que declarar constitucionalmente a tales personas que fingen como non gratas y así mejorar o renacer lo que un buen y verdadero funcionamiento del arte diplomático debería ser. Quinto, seguir con los mismos artículos de la reforma anterior, pero explicándole más a la sociedad al respecto, educar a la sociedad, sobre todo el artículo concerniente a las diferentes clases de propiedad. Allí, o ese artículo, es un ejemplo clave en cómo todos los ismos están reflejados. Sin embargo, profundizar y propagar más este artículo a la sociedad, explicar un poco más qué significa el poder comunal, qué significa que el poder esté en el pueblo, ¿está listo el pueblo para recibir un poder? En fin, educar más a la población venezolana sobre este particular. Se dice que los problemas del mundo se deben a tres cosas: desproporción entre ricos y pobres, la religión y a la falta de una educación integral y humana. Todo esto en forma general es lo que ha ocasionado conflictos, guerras y otros males a la humanidad. Nuevamente, un desbalance entre lo material y lo espiritual. Sexto, hablar más sobre la reelección y en vez que sea indefinida, tratar de definirla. Es decir, señor presidente, estimar 4 periodos, 3, y cada uno con una duración de 6 años. Es aceptable. 5, por dar un ejemplo. Esto daría un total, si el presidente es ético, como usted dice que se debe demostrar, va a perdurar porque la población lo va a reelegir, pero darle un mínimo de tiempo. Es un tiempo prudencial. Si ponemos 5 años, 3 veces 15 años, para reformar no solo un estado político o sistema, sino la mentalidad y el comportamiento de sus pobladores. El verdadero problema venezolano. Vuelvo a recalcar que la semilla sembrada del humanitarismo tomará tiempo para que dé su nuevo fruto, un nuevo hombre. Es entendible la duración de un presidente en el poder que tenga propósito genuino, para que así radicalice los cambios. Estos, reconozco, no son de un día para otro. Yo, señor presidente, entendí
perfectamente lo de la reelección indefinida. Es decir, cumplir con un mismo patrón de conducta, gobierno y de cambio, evitando así que otros puedan cambiar las reglas del juego. Sin embargo, hay que tener cuidado porque dentro de una duración pueden haber conflictos. Séptimo, agregar a esta reforma constitucional que un funcionario público puede ser revocado por un ciudadano natural o jurídico si este o estos comprueban delitos que afectan su desempeño como funcionario público. No es necesario un referéndum revocatorio, ya que el simple hecho de sus acciones no éticas comprobadas ante un tribunal de la República es suficiente para revocarlo constitucional e inmediatamente. Esto ayudará al sistema y ahorrará dinero o daños a la cosa pública si esto se hace. Humanitarismo es sensibilidad y compasión hacia los que sufren atropellos. Un ejemplo, en nuestro caso actual, es el gobernador actual para el año 2007 del Yaracuy, quien según las noticias periodísticas ha dañado el patrimonio público de la nación cuando éste ejercía su cargo de alcalde. Si el sistema hubiese actuado con ética hace años, este daño no hubiese sucedido, pues hubiese inhabilitado a este funcionario público de por vida a través de los argumentos jurídicos de mi padre, si el Poder Judicial también hubiese actuado con principios en la administración de justicia. Necesitamos verdaderamente justicia social para el beneficio de todos como nación o para reconciliarnos finalmente como hermanos. Octavo, señor presidente, verdaderamente hacer sentir a los tribunales que el artículo 26 de la Constitución actual debe cumplirse. La Constitución debe estar por encima de la política. La justicia debe ser breve. Los jueces deben administrar justicia en el menor tiempo posible. Nosotros hemos sufrido. El sistema no ha sido sensible a nuestros atropellos, aunque reconocemos que el sistema ha pasado por muchos cambios. El señor Gary Zukav define en su libro El asiento del alma, o The Seat of the Soul, en inglés, la palabra paciencia como dejar que las necesidades de otros se cumplan primero que las de uno. Nosotros, mi persona y mi familia, hemos tenido la paciencia en cuanto a tantos golpes y atropellos recibidos, ya que consideramos que no solo se atropellaron unos intereses individuales, sino también los de un colectivo. Esto tiene más peso en la balanza, pero no olvidemos que paciencia y humanitarismo irían de la mano a la hora de solucionar un problema social y que cuando no hay ética se desvaloriza al hombre o se le deshumaniza, como ha sucedido con los míos y con ese colectivo. Por tal motivo insisto que el factor humanista debe estar por encima del socialista. El Estado de Derecho debe estar por encima de cualquier ciudadano. Transcribo nuevamente algo escrito en carta particular al abogado que sustituye a mi padre en estos momentos en litigio personal. Nuevamente enfatizo y comunico a usted esto para una ayuda directa o condicional, no para una ayuda directa o condicional, sino para que tenga los hechos en su totalidad y puedan estos servirles y guiarle en el por qué otros desconfían del sistema, del por qué otros no tienen incentivo para votar o cualquier otra razón que pueda justificar una abstención electoral. Lo peor de todo es que mi padre está muerto. Y eso sí no tiene solución. Y esa decepción o herida todavía está latente. Y viva, pero a diario trato de sanarla con optimismo para que no causen más heridas a mi ser, al de los míos y a la del pueblo. Sano mis heridas a través de la escritura, como en este caso. Transcribo una carta enviada al abogado que reemplazó a mi padre, explicándole nuevamente nuestras emociones, las cuales también ahora comparto con usted, para que tengan nuevamente los hechos en su totalidad y sirvan estos de base de un independiente
para una nueva reforma constitucional. Muchas gracias y esta transcripción o esta correspondencia la compartiré con ustedes en el octavo video.